Es un gusto poder saludarles nuevamente en un programa más, del cual es Caminamos Contigo. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio de 1 hora y media de diálogo. Nosotros nos sentamos aquí juntos para conversar, lo hacemos constantemente y tratamos diferentes temas que tienen que ver con la vida diaria. Así que le damos la más cordial bienvenida. Estamos aquí terminando de festejar un feriado. Y hemos tomado, considerando que el feriado ha sido el día de ayer, entonces hemos tomado el tema de ahí que lo hemos titulado Tú también puedes ser un héroe. Pero claro, no vamos a estar hablando de lo que consta el feriado, el Día de los Héroes, aunque vamos a hacer una introducción mencionando qué estuvimos recordando, qué feriado hemos tenido, pero nosotros queremos dialogar de una manera práctica sobre lo que es ser un héroe. Y nosotros siempre salimos o partimos la palabra de Dios, entonces no podemos decir que vamos a hablar de nuestro conocimiento nada más, sino que de la palabra de Dios y, claro que sí, nuestra interpretación y nuestros puntos de vista. El número de consejería, que es el 0984-777707, es el cual usted puede comunicarse. En horario de oficina siempre estamos ahí para atender. Como todos los sábados, hacemos también el Facebook Live. Puede buscarnos ahí bajo Consejería Radio ZP30 o también el canal de YouTube. Hoy hay muchas posibilidades para escuchar Caminamos Contigo. Luego puede ir a Spotify a escuchar Caminamos Contigo. Puede pedir también el audio aquí a través del WhatsApp de Consejería. También puede entrar en la app de Radio ZP30 y escucharlo ahí. Las posibilidades son muchas las que tenemos hoy de poder ser parte de lo que es Caminamos Contigo y Radio ZP30. Recordar nada más que este programa de esta vez lo hemos hecho pregrabado. Normalmente lo hacemos en vivo, pero ahora con el deseo de tomar unos días más libre, descansar un poco más, lo hemos pregrabado. Pero lo vamos a dialogar como si estaríamos contigo ahí en el auto, bajo el algarrobo, en la sombra, en el corredor, trabajando en casa o en el trabajo. De esta manera queremos invitarte a ser parte de este diálogo con el tema Tú también puedes ser un héroe. Hablando de héroe, tengo a mi lado dos grandes héroes que ya dentro de unos años seguramente vamos a, ¿se dice esculpir sobre una tabla o una piedra? ¿Se dice así o no? Milcia, vos que sos artista. Se puede también. Se puede también. Sí. Los nombres de ustedes como héroes, ¿verdad? Y vamos a poner ahí, no sé, por lo menos en casa vamos a tener eso. ¿Cómo estás, Milciades? Ederson, Enrique, todos los oyentes que en el lugar donde están, un saludo. Gracias a Dios por un día más de tener esta oportunidad de poder estar en este programa, ¿verdad? De Caminamos Contigo, donde podemos compartir, charlar y de esa manera también dejar algo en la vida de los oyentes. Claro que sí. Enrique, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un lugar donde realmente cuesta estar. Es un desafío muy grande ocupar este lugar para tanta audiencia que siempre nos sigue en estos programas que tenemos los sábados. Caminamos Contigo, y realmente, por un lado, un gran desafío, pero también un gran privilegio. Pero estamos para la guerra. Totalmente. Estamos para hablar, conversar. Siempre es desafiante. La gente cree que cuando estamos frente al micrófono y ya estamos mucho tiempo y hablamos de que las piernas no tiemblan, pero por suerte siempre hay una mesa y las piernas están abajo, sí. ¿Verdad? La voz tiembla un poco, pero siempre es desafiante, y sobre todo cuando tenemos que hablar de temas como el que vamos a conversar hoy, ¿no? Así es. Ustedes han estado como equipo semana, no esta la última que pasó, la antepasada, han hecho un viaje bastante largo. Han estado en diferentes lugares. Yo creo que es oportuno aprovechar un espacio cortito y mencionar un poco sobre el viaje que han hecho entre compañeros, los cuatro, ¿sí? Con Heriberto, con Mario y con el acompañamiento de Milciades. ¿Cómo fue esta experiencia? Primero, ¿hacia dónde fueron? Sí, primeramente quizás mencionar un poco, todos los viajes son una oportunidad así para nosotros. Siempre aprendemos, siempre nos llevamos algo de parte de Dios. Siempre nos vamos también con la mentalidad de ir y dejar algo en el corazón de los oyentes. En esta oportunidad nos tocó ir hacia General Díaz, visitar un poco esa zona, las comunidades cercanas también
muchos oyentes de la radio. Nos tocó también llevarle a un compañero de prensa, Santiago Rivas, quien ahora creo que la cuarta vez que nos acompaña así en un viaje, y realmente fue muy lindo conocernos un poco más ahí también en el viaje, y personalmente digo una vez más ver cómo Dios obra en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, ¿verdad? Hacia el lugar donde nos vamos, en las comunidades, como dije, muchas personas que tienen presente la radio. Siempre es realmente muy bueno escuchar que la gente está ahí pendiente de lo que hacemos, conoce el trabajo que hacemos y de alguna manera nos alienta también a seguir en este trabajo y de esa manera llevar la palabra de Dios también en otros lugares, ¿verdad? Pero en esta oportunidad realmente fue muy bendecido el viaje. Pudimos conocer un poco más de esa zona y ver también la realidad ahí de las personas. General Díaz, Escalante es parte de General Díaz. ¿Escalante es una zona, varias comunidades o es una comunidad? Es una comunidad. Una comunidad. Según tengo entendido, es una comunidad. Sí. Okay. Ustedes estuvieron en varias comunidades allá, ¿no? Varias comunidades. Cacique Sapo, después de General Díaz, ahí cerquita. Cacique Sapo, después está ya he estado ahí. San José de Esteros. Media Luna, que ya es frontera con Argentina, ¿verdad? Incluso pasamos un poco también la frontera, así que tuvimos esa experiencia también de conocer a la gente ahí al lado de la frontera, al lado argentino. Entonces, ¿y cuál es la situación de la gente allá? Y si vamos a entrar en eso, sí, siempre el tema en esos lugares, tema del trabajo es, cada uno tiene que verse cómo hacer salir. Normalmente los hombres salen de la comunidad, se van por un tiempo fuera, alrededor ahí, y deja a su familia y después de un tiempo vuelve, ¿verdad? Entonces de esa manera se manejan. Tienen ahí sus ganados algunos animales, pero también hay parte que hay gente de afuera que apoya un poco, ¿verdad? En este caso, digamos, una comunidad Cacique Sapo principalmente, que tiene unos misioneros, una pareja misionera que vive, que trabaja con ellos, y de esa manera también se ve que hay un trabajo lindo ahí, ¿verdad? Ok. Sí. ¿Tu percepción, Enrique, del viaje, cómo fue? Y realmente en cada viaje uno aprende algo nuevo. Lo que a mí realmente me sorprendió y aprendí de nuevo es, mirando nuestro mapa, la frontera con Argentina es un río, es el Pilcomayo. Y me pasó eso de que en una comunidad me decía una señora, bueno, pueden pasar ahí al otro lado. Queríamos ver dónde se partió la tierra, como lo que se habló por noticias. Y yo le dije, ¿y cómo podemos pasar el río Pilcomayo? Porque habló al lado argentino. Y se rió la señora de mi ignorancia, porque él dijo, no hay río. Y no me estaba juntando las piezas. ¿Cómo que no hay río? Entonces nos fuimos y de repente estábamos sobre asfalto, lado argentino, en la nada, en un asfalto. Y ahí me puse a estudiar el tema cómo es, porque... Y ahí realmente entendí que, años atrás, el lado argentino, ellos desviaron el río para su lado y el río original, vamos a decir, desapareció ahí. Entonces, un lado entra en el lago paraguayo y el otro lado en donde ellos están. Entonces, todo eso realmente era algo nuevo para nosotros, ¿verdad? Y también la gente realmente entiendo que ellos realmente no están tan mal como muchas veces se dice. Yo creo que tienen bastante apoyo del gobierno, todo el tema del Tecopona, y también me llamó mucho la atención las lindas casas que están en cada comunidad. O sea, el gobierno ya hizo mucho esfuerzo para construirles las casas, y también siempre un centro de la comunidad, un tinglado con baños, con unas piezas. Y estuvimos ahí en Media Luna, es partido, o sea, el lado argentino también se llama así. Entran al otro lado y realmente la gente te reciben con mucho cariño, y nos identificamos rápido por las camionetas que están bien marcadas, que son de la radio,
Y también lo que les atrae rápido a ellos es el hecho de que cada camioneta tenía una carpa y se veía que había cosas. Entonces ellos pensaron que, bueno, acá vamos a comer bien o algo así. Y era nuestra cama y eso, ¿verdad? Y nuestros cajones, lo que llevamos. Claro, que llevamos premios para los chicos, ¿verdad? Sí. Y siempre dimos mucha importancia a la criatura, que siempre se da muy rápido. Y a través de ellos llegamos también a los padres, porque al repartir a ellos materiales donde hay escrito algo, muchos dibujos, pero materiales, y como muchas criaturas no leen, entonces los padres sí leen ellos, ¿verdad? Tienen que leer esa parte. Pero hay también bastante criaturas que leen, a pesar de que poco despacio, pero leen, ¿verdad? Qué lindo. Entonces ha sido una experiencia que valió la pena. Totalmente. ¿Cuántos días estuvieron? ¿4 o 5? 4. 4 días estuvimos. 4 días. Resaltar más quizás la manera en que la gente nos recibió, ¿verdad? Sí. En cada comunidad siempre tuvimos una apertura, principalmente, como ya mencionó el compañero, a través de los niños. Los padres fácilmente así se agarran confianza y nos dan esa oportunidad de poder entregarle algo a los hijos, estar ahí, darles tiempo a ellos y también compartir con ellos la palabra de Dios a través de historias bíblicas, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo. Pero también he visto que por ahí ustedes como equipo pasaron muy bien, ¿no? Hasta una coreografía estuvieron haciendo algunos compañeros por ahí. Siempre tiene que haber algo para animarnos, ¿verdad? Eso. Si uno ha dormido así en el camping, sudando a la madrugada todavía. Sí. Entonces hay que animar a los muchachos porque si no... Sí, si no el desánimo pega. Esa coreografía no podíamos transmitir ahora por Facebook Live. No, por favor. Prohibido. Mejor no. Principalmente si llama un compañero con mucha pila, ¿verdad? Sí, como Santiago. De mañanita te despiertas luego gritando ahí cerca de tu camping. Entonces uno tiene que aceptar nomás ahí. Qué bueno. Y si él no hacía, las cabras lo que venían y atropellaban los campings. Los campings, o si no los peros. Sí. Me dice él que durmió luego con un pero ahí al lado, ¿no? Sí, ya. Primera experiencia del compañero Santiago dormir en una comunidad. En las comunidades. Sí. ¿Fue la primera vez? Fue la primera vez. Ok. Mira, compartiendo un poco las experiencias que han tenido los compañeros en el viaje hacia General Díaz, de Escalante y esta zona. Y nosotros queremos adentrarnos al tema que queremos conversar hoy, compartir hoy. Lo hemos titulado Tú también puedes ser un héroe. Cuando yo escucho ese título me da esa sensación así de que transmitimos algo que es imposible. El oyente de repente escucha y dice, ¿un héroe? No, yo jamás voy a poder ser un héroe. Pero yo creo que al término del programa vamos a dejar claro que cada persona puede y de una u otra manera es un héroe. Sí. Aún por lo que haya hecho o no hecho, ha tenido a alguien que lo ha tenido a él como ejemplo y le ha seguido sus pasos, ¿no? En algunos casos, lamentablemente, un héroe de una manera negativa, ¿no? Sí. Cuando nosotros hablamos ahora del feriado del 1 de marzo, ¿qué recordamos? Vamos a hacer una bien breve, pero breve reseña histórica. Sí, acá justamente para eso anoté bien acá para que podamos... Porque no sos profesor, entonces... no soy profesor de historia, no quería cometer errores. Sí. O le pedimos a Enrique. Por favor. Sí, el 1 de marzo en Paraguay nosotros recordamos el Día de los Héroes. Dice una fecha que conmemora principalmente la batalla ocurrida en 1811 durante la Guerra de la Independencia del Paraguay. Este Día de los Héroes es un día de homenaje a todos aquellos que lucharon por la independencia y la libertad de Paraguay, así como a los héroes mártires de otras gestas patriotas a lo largo de la historia del país. Este es un feriado nacional y se celebran diversos actos cívicos y ceremonias en todo el país para conmemorar este importante evento histórico, ¿verdad? Sí. Muy bien, Milcias. Un buen resumen para no pasar en alto, ¿no? Sí. Nosotros queremos conversar sobre algunos héroes de la Biblia, cómo ha sido su vida, cómo ha sido la vida práctica de ellos, cómo aprender de ellos. Y al final nosotros también hoy queremos hablar cómo en la práctica yo puedo ser un héroe, ¿no? Entonces el oyente que está escuchando y dice, no, ese programa no es para mí, yo no soy un héroe, yo jamás voy a poder ser un héroe. Quédate con nosotros hasta las 9, hasta el término del programa. Y de seguro, de una u otra manera, vas a ser incentivado y motivado y vas a percibir que ya estás siendo un héroe. Les propongo a ustedes una pausita musical
y luego volvemos para entrar en los héroes bíblicos y qué podemos aprender de ellos. Estamos de vuelta conversando aquí con el tema ¿tú también puedes ser un héroe? ¿Ya te has preguntado, o de repente antes de la pausa musical te has preguntado, cuáles son los héroes bíblicos? ¿Quién yo iba a elegir como la persona, el favorito? Yo creo que cada persona que tiene un poco de conocimiento de la Biblia tiene un personaje de la Biblia que dice, este es mi favorito, como dicen los niños, ¿verdad? Mateo siempre dice, ese es mi favorito, ¿no? Hasta ahora su papá todavía es su favorito, ¿no? Pero eso es porque él tiene 5 años, ¿no? No conoce más héroes. No conoce más héroes. Sí, pero los niños le tienen a sus padres como sus héroes, Sí. ¿no? Y eso puede quedar en la vida de ellos si es que los padres continúan esforzándose como para eso. ¿Qué les parece? Vamos a mencionar algunos héroes y ver qué podemos aprender de ellos. Vamos a ir conversando sobre algunos. ¿Tienes, Enrique, algún héroe? Sí, realmente es interesante cómo la Biblia misma hace un resumen en Hebreos capítulo 11. Cierto. Cita todos esos personajes, tanto hombres como mujeres, a través de la Biblia, empezando con Abel y Enoc, después sigue ahí con Moisés, o sea, anteriormente con Noé, después Moisés, y sigue así con David, y con todas esas personas que realmente fueron personas que fuertemente influenciaron en otras personas, de esa manera se hicieron héroes. Siempre resulta interesante que hay dos cosas. Uno, se habla de cómo fueron ellos, el ser, y también el hacer, qué hicieron. Y dice en Hebreos capítulo 11, citando algunas frases, dice, estos hombres y mujeres cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. O sea, tenían una esperanza adelante y ya hicieron el esfuerzo para llegar a eso. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encarcelados en prisiones. Algunos murieron apedreados. Otros los cortaron por la mitad con una sierra. Eso me llamó mucho la atención, pero investigamos eso un poco, qué horrible, ¿verdad? Siempre uno aprende algo nuevo en la Biblia de la tortura en este caso. Tan fuerte era eso. Y otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación. Entonces ahí tenemos varias características de estos hombres, lo que podemos aprender de ellos y de esas mujeres. Realmente fueron personas que en su tiempo eran líderes, normalmente eran personas que impactaron en la sociedad, algunos más en un círculo más pequeño y otros en todo el pueblo y hasta cruzar las fronteras en las naciones. De todas maneras, si hacemos algo que resaltó de ellos, siempre fue esa fe que tenían. Tenían una fe tremenda en Dios y no tenían miedo de perder incluso la vida con tal que ellos iban a mantenerse firmes a lo que Dios les estaba mandando a hacer. Y también tenían la mayoría de ellos una comunión con Dios, vamos a decir una intimidad, realmente una relación muy íntima con Dios, que por supuesto también no fue todos los días. Es interesante que cada uno de ellos tiene fallas. O sea, por eso cuando decimos al principio que nadie piensa que va a ser un héroe, pensamos de repente en nuestros errores, pensamos en nuestra debilidad, en los pecados que hemos cometido, que seguimos cometiendo, que eso va a evitar que seamos héroes. Sin embargo, vemos tanto de Abraham, de David, de todos esos personajes que ellos fallaron gravemente con Dios. Pero
si pensamos un poco en David, que más tarde voy a mencionar un poco más sobre eso, él pecando tan gravemente, Dios dice de él que fue el hombre según su corazón. Y de repente si pensamos en David, ¿cómo pudo Dios decir eso? Este es un hombre según mi corazón. Fue muy probable por su sinceridad. Él cuando cayó en pecado, bueno, primero lo escondió, ¿verdad? Intentó de todas maneras hasta matar a alguien para que no se revele su pecado. Pero una vez que se reveló, él no acusó más a nadie, sino reconoció su error, su pecado. Y tenemos el Salmo 51 donde él se arrepiente. Es un arrepentimiento tan sincero lo que él hace y clama a Dios por su misericordia, ¿verdad? Y es interesante, dice, no me quites esta alegría, devuélveme esa alegría de la salvación. No quites de mí el Espíritu Santo. Entonces, esa sinceridad que él tenía, Dios dijo, bueno, este sí es un hombre según mi corazón. Y así tenemos de Abraham, por ejemplo, Abraham también, por su fe, él fue reconocido el hombre de la fe. Y realmente si pensamos en él, es algo interesante lo que creyó. Creyó sin ver. Y yo creo que para nosotros también es esto algo interesante que observar, que nosotros para ser héroes necesitamos tener una fe, creer en las personas, creer en el futuro, que nos ayuda mucho, que vamos a hablar más tarde también algo más de forma extensiva. Y realmente esos son los personajes que menciona la Biblia. No sé si, Milciades, ¿tienes algunos personajes más de lo que podíamos mencionar? Antes que Milciades menciona, a mí me gustaría reafirmar el Hebreos 11, cuando empieza con el verso, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Pues porque por su fe la gente de antaño gozó de buena reputación. Parece ser que una condición para ser un héroe bíblico es que sea una persona que ha demostrado ser una persona de fe, ¿no? O sea, tuvo que creer. Y esa fe que es lo que ha nacido de adentro del corazón, de allá, de lo profundo, de lo íntimo. Lo que conversábamos cuando estabas compartiendo el libro que estás leyendo, ¿no? De que nos preguntamos qué tenemos adentro de nuestro corazón, qué nos motiva en hacer lo que hacemos, en ser las personas que somos. Si es que tenemos una fe arraigada, una convicción personal, con un conocimiento y una experiencia diaria y profunda con Dios, o no. Normalmente las personas humanas, los cristianos, tienen la tendencia de mirar hacia su pecado y sus debilidades y decir no puedo más. Y permiten eso que va enfriando y se van apartando de Dios. Pero Dios constantemente ve nuestro corazón si es sincero, si es transparente, si es un corazón quebrantado y arrepentido, lógicamente, por el pecado. No es que vamos ahora a decir aquí que está bien que continúe pecando. Vamos a pecar, vamos a fallar. Pero no es la condición de que una persona pecadora o que haya cometido el pecado más horrible no vaya a ser una persona que tenga la experiencia como tuvieron estos personajes de la Biblia, ¿no? La condición es la fe. ¿Tienen fe o no tienen fe? ¿Nace algo del corazón de adentro afuera y es alimentado en el cotidiano vivir? ¿Es su motivación? ¿Es de lo que habla? ¿Es de lo que vive? ¿Está empalpado de eso o no, no? Sí, quizás agregar un poco a eso de la fe también, que en el Nuevo Testamento incluso la Biblia dice que es un don que viene de Dios, ¿verdad? Es un don que Dios regala a través de su gracia a la gente. En este caso, si hablamos un poco de los personajes bíblicos del Antiguo Testamento, todos tenían algo en común. Siempre eran primeramente llamados por Dios para ser servidores de Dios, algunos mensajeros, algunos profetas. Y también no solo eso, sino que todos eran entregados a Dios. Todos estaban dispuestos a pasar ese sacrificio por causa de Dios, ¿verdad? Escuchamos ahí, él habló un poco de David, como él llegó incluso a ser un rey. Y que de alguna manera él tuvo su falla también, no solamente él, si vamos a hablar de cada uno de esos héroes que vamos a mencionar, de alguna manera todos se desviaron de ese camino. Fallaron gravemente. Pero sí,
rescato lo que dijo el compañero Enrique en cuanto a la entrega. Todos tenían un corazón sincero ante Dios, que reconocían que fallaron Sí. delante de Dios y de alguna manera derramar. En este caso el Salmo 51 se ve como David justamente derrama su corazón delante de Dios, como su alma clamaba por ese gozo Ujú. que él había perdido al dejar de lado un poco lo que Dios esperaba de él, ¿verdad? Habiendo logrado todo lo que ya logró con Dios, venir y dejar de lado eso. Eso nos ayuda también a ver lo que es el corazón del ser humano, ¿verdad? Que muchos de nosotros también podemos ser de testimonio, hacer muchas cosas lindas, pero de alguna manera si no cuidamos ese corazón que tenemos, si no está totalmente así entregado a Dios, de alguna manera también podemos errar el blanco, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y Ujú. hablando un poco de héroes, yo sé que se escucha mucho eso en las teles. Cuando uno habla en la película, sí, te menciona principalmente los adolescentes y los niños. Hablan de que tienen un héroe ahí en la tele cuando ven, ¿verdad? Pero así, seguramente hay muchos oyentes que se preguntan qué significa ser un héroe. Y para definir nomás, A ver, pude ¿qué buscar tienes? también acá algo cortito. Una persona que realiza acción muy abnegada en beneficio de una causa noble o realiza algo por otra persona, ¿verdad? Mm. Que le deja bien parado delante de la gente. Mm. Alguien que hace que se sacrifica o hace algún sacrificio por otra persona, por buena causa, ¿verdad? Entonces, para que podamos entender un poco. Y como ya mencionó el compañero, también yo anoté principalmente uno que me llamó mucho la atención y que yo creo que podríamos sacar muchas cosas buenas de su vida. Es Josué. Josué, yo escribí más o investigué más a fondo de su vida. Después seguramente él va a mencionar otro héroe antes, pero Justamente Enrique también quería mencionar a sí, Josué. sí, sí, Seguramente por ser joven lo que te gusta, Melciades, ¿no? puede ser. Ah, Y principalmente porque tenía alguien a su lado, en sí, este caso Moisés, sí, quien, si vamos a hablar de su vida, podemos decir muchas cosas lindas, pero que siempre me pregunto por qué él no tuvo sí. esa oportunidad de él terminar esa promesa de entrar en la tierra En la tierra prometida, prometida. haciendo tanto sacrificio por el pueblo. Él no tuvo esa oportunidad de entrar y de decirle al pueblo, acá, este es el lugar que Dios prometió para ustedes. Sino Estás que, hablando de Moisés. sí, Sí. y, Pero a consecuencia de su pecado. y sí, por un lado, ¿verdad? Y uno podría decir, ¿por qué? ¿Por qué los otros Dios sí, perdonó y no dio una consecuencia tan sí, grave? Pero de repente una desobediencia que para nosotros no era tan grave, ¿no? Porque el asesinar a una persona no fue tan grave la consecuencia como esta, sí, según nuestro parecer. sí. Y ahí aparece Josué, ¿verdad? Sí. Quien se quedó como, podríamos decir, sucesor de Moisés Sí. y que él tuvo ese privilegio. No digo que él no estuvo presente en esos momentos difíciles del pueblo, pero sí me imagino que él estuvo aprendiendo mucho de Moisés. Ver de ese lado. Yo personalmente, si voy a describir un poco mi personalidad, soy mucho de estar al costado de alguien y aprender un poco así. Y De más te vale. ver lo que hace el otro y Por eso te gusta salir mucho con Enrique, ¿verdad? sí, se aprende mucho. Sí. Sí, pero sí, sí, vamos a hablar de Josué, el legado de su vida, ¿verdad? Que según la tradición bíblica nosotros podemos ver que fue muy significativo para el pueblo en cuanto a lo que él hizo. Dice que incluso en una parte menciona que él y Caleb, otro que estuvo también presente, fueron, dice, uno de los únicos así dignos de ser parte de eso, de entrar ahí, de las personas que salieron de Egipto, tuvieron ese privilegio de ser parte y entrar ahí con el pueblo en la tierra prometida. Entonces nos da a entender el impacto que me imagino que él después, en lo que vino para el pueblo después más adelante, él siempre estuvo presente ahí enfrente. Él fue quien lideró de alguna manera también, y ver todo eso, la valentía que él tenía. Y también me imagino así al leer
él era un hombre, no es que tenía mucho coraje de estar ahí enfrente, sino que siempre tenía, parece, miedo de estar ahí enfrente. Sí. Pero Dios conocía y sabía lo valioso que él tenía en su ser, ¿verdad? Y le animaba, le decía que no, incluso el famoso versículo ahí, no tengas miedo Sí. ni desmayes, ¿verdad? Josué 1:9, 1:9. donde Dios le anima y le da esa valentía para que él Mm. siga poniendo fuerza y perseverando también en lo que Dios quería para su pueblo y para su vida personalmente. Y ahí no me imagino como la confianza que él tenía y era fiel también a Dios. La fidelidad de Josué a Dios hizo también que Dios siempre esté presente en su vida y mostrándole el camino que él debería de seguir para guiar el pueblo, ¿verdad? Entonces, después incluso podemos mencionar más otros héroes. Sí, yo creo que ahí, hablando de Josué, justamente cuando decimos que fue tímido, él siempre estaba en la presencia de Dios con Moisés. O sea, Sí. él estaba de rodillas, Sí. él no salía del tabernáculo. Sí. Por eso también creo que habrá ayudado mucho a él esa frase que dijo Dios, así como estuve con Moisés, voy a Estaré estar contigo. Y hablando de Josué, para añadir un poquito, él, creo que uno de los mayores milagros en la tierra hizo él, ¿verdad? Parando fue? el sol, Ah, sí. parando la luna. O sea, que Dios pare por pedido de un hombre todo el planeta. Sí, sí, O sea, sí, todo sí. el universo Sí, se sí, paró. sí. Entonces, para que él termine su batalla, ¿verdad? Hasta que creo que hoy día los científicos creen haber hallado eso de que alguna vez se paró. Buscar una explicación Sí. todavía. Y ahí vamos a entrar justamente en el que guió a Josué, que es Moisés. Yo siempre pretendo aprender de este hombre de Moisés. Por un lado, él tuvo esa capacidad de salir de su comunidad. Él estaba en el palacio del rey de Egipto y él estaba con Faraón, él estaba con todo el dinero, con las mujeres que tenía, disfrutaba la vida ahí. Pero él decidió defender a su pueblo. Ahora, lo que yo veo siempre en este caso, eso fue la enseñanza de la madre, porque la madre le tuvo un tiempo, le pidió a Moisés cuando era chiquitito, déjame un tiempo para despechar. Creo que esto los judíos entendían hasta los 7 años, algo así. Entonces, en estos 7 años, la mamá plantó la semilla de la palabra de Dios en ese hombre. Entonces, esto nunca, o sea, tal vez un tiempo se durmió algo, pero siempre estaba ahí presente, de tal manera que cuando Moisés era grande, se acordaba de su pueblo y se sentía parte de su pueblo y tenía esa capacidad de humillarse, bueno, finalmente forzadamente salió, ¿verdad? Porque por lo que cometió, pero empezó a defender a su pueblo de una manera humana, con su esfuerzo, matando a un egipcio que estaba maltratando a uno de su prójimo, de su pueblo. Entonces Moisés, lo que también admiro de este hombre es su tiempo que él pasaba con Dios. Él tenía la capacidad de estar, en este caso con el ayuno, estuvo en 2 ocasiones, por lo menos lo que se menciona, tantos días, 40 días ahí, con Dios, en la presencia de Dios, mientras que tenía unos millones de rebeldes ahí abajo. Y él podría haber dicho, mira, Señor Padre Celestial, yo tengo que estar allá porque hay mucha pelea, va a haber este problema, aquel problema, pero él estaba ahí en la presencia de Dios. Pase ahí abajo lo que pase, él estaba ahí y necesitaba eso, recibiendo esa fuerza de Dios. Y yo creo que muchas veces nosotros eso es lo que menos hacemos. Cuando hay problemas queremos resolverlo, queremos solucionarlo, hablando con la gente, en vez de estar en la presencia de Dios más tiempo y pedir a Dios que Él le resuelve. Y Moisés tuvo esta capacidad de estar en la presencia de Dios. Por otro lado, era un hombre muy humilde, un hombre que realmente demostró su humildad ante el pueblo y ante Dios. Y tenía una paciencia inmensa este hombre. Creo que se le menciona como el hombre más manso del mundo que haya existido. Y entiendo eso cuando a veces yo comparo los judíos con los menonitas, un pueblo rebelde, que los menonitas tenemos que movernos de un país a otro. Y también el pueblo de Israel era un poco así. Creo que somos parientes, algo de parientes. Y poco nomás o mucho. No, nómadas. Nómadas, sí. Sí, realmente. Y él era un pueblo muy rebelde.
Y Moisés, esa paciencia que tuvo hasta tal punto que en una ocasión Dios dijo, bueno, voy a matarles a todos y voy a hacer una nación de ti. Y Moisés dijo que no. Y no, entonces él defendió a su pueblo y pidió a Dios paciencia. Lo que pasa es que él no estaba viendo lo que Dios estaba viendo, lo que pasaba abajo. Estaban pecando, haciéndose otro Dios, y él estaba ahí disfrutando ese refrigerio con el Señor. Y él dijo, no, paciencia, tranquilo, acá da gusto y tranquilo, vamos a estar tranquilos. Pero Dios vio ahí abajo lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, realmente es una persona admirable. También él falló cuando él, por un lado, mucha paciencia, pero también se enojó. Llegó un momento cuando él habló nomás, tenía que hablar a la montaña y le pegó. Le golpeó. Entonces él de ahí perdió su privilegio de entrar en la tierra prometida, ¿verdad? Dios dijo, no vas a entrar. Y también tenía su lógica, porque él con la edad, yo estoy muchas veces pensando, Dios calculando todo, porque 120 años y guiando a ese pueblo en la guerra, es mejor Josué, ¿verdad? Porque era jovencito. ¿Para qué? ¿Para entrar a la tierra prometida? Sí, claro, porque tenía que conquistar esos pueblos, y para que este hombre anciano, aunque él veía bien todavía y todo, pero tenía unos años encima, y mejor era para un joven, ¿verdad?, hacer eso. Pero interesantemente, si estás hablando de Moisés, yo hice un trabajo, una monografía cuando estuve en el Instituto Bíblico sobre Moisés. Y como dice otra vez los niños, mi favorito es, ¿verdad? Como Dios, parece ser que el cariño de Dios era tan grande con él que desde niño, era lógico que lo iban a matar de niño, ¿verdad? O sea, por lo normal lo iban a matar de niño. Pero el cuidado de Dios estuvo para con él, que Dios usó cada detalle, la naturaleza, todo en su entorno para salvar la vida de él. Y no solo salvar, sino permitir que su propia madre de sangre, como dijiste, lo amamante, le eduque y le enseña, y al mismo tiempo pueda crecer en el palacio, ¿no? O sea, era un príncipe. Exactamente. Llegó a ser un príncipe. Exactamente. Pero luego los extremos de él con sus errores también, uno no sé cómo Dios con él mismo tuvo tanta paciencia, porque llegó a cometer el pecado, uno de los pecados más graves, que es sacar la vida de alguien. Sí. Como consecuencia, otra vez, Dios igual le da una consecuencia, tiene que huir al desierto. ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿40 años? Sí. Deambulando por el desierto. Vaya qué escuela dura, ¿no? La escuela de un hijo de Dios, o sea, para nosotros cuando nos toca pasar por el desierto, donde está todo árido, también emocionalmente y espiritualmente, no solo físicamente, es una escuela muy, muy dura. Eso lo ha preparado para aguantar todo lo que ha aguantado. ¿Sabes qué, Enrique? Lo que también me gusta de él, yo cuando yo tuve el llamado de Dios para prepararme para el servicio, yo tuve un montón de excusas, y una de las excusas es que siempre tuve miedo de hablar en público. Sí. Mucho temor. Me temblaba, ¿no? O sea, no hacía exposiciones o algo en la escuela o en algún lugar. Yo siempre tenía tanto miedo de hablar en público. Y él era una de sus debilidades, era inclusive tartamudo, ¿verdad? Y Sí. no podía hablar. Y le dice a Dios, cuando Dios le llama luego en el desierto para ir a sacar su pueblo de Egipto, él le pone un montón de excusas a Dios. No sé si fue con ustedes así también. Yo hasta le prometí al Señor que iba a trabajar y ganar mucho dinero, y le iba a dar la mitad de a mi los misioneros, ¿verdad? Sí, para que los misioneros hagan las misiones, pero yo no quería irme a prepararme. No, y de hecho creo que uno, si mira su propia vida, puede sentirse indigno, puede sentirse incapaz de servirle a Dios. Incluso yo personalmente llegué a preguntarle muchas veces a Dios por qué me eligió a mí y no a otra persona. Sí. Y justamente en esa experiencia que uno tiene con Él, uno va viendo la gracia que Él tiene hacia nosotros, la misericordia de incluso mirar los discípulos que Jesús tenía, ¿verdad? Sí. Todos no eran personas así que tenían buena vida, vamos a decirle, sino que eran personas que reputación. necesitaban. Sí. La reputación de ellos era... Que necesitaban de alguien que pueda ir. De hecho, creo que de eso se trata justamente cuando Dios llama, que Él quiere hacer algo lindo a través de esas personas. Y eso creo que podemos ver ahí en la vida de cada uno de esos personajes que ya mencionamos.
que fueron héroes, que fueron instrumentos poderosos en la mano de Dios. Y si uno va a agregar algo más a la vida de Moisés, por ejemplo, uno de los legados más grandes que pudo dejar también el tema de los 10 mandamientos, ¿verdad? Sí. Que a través de eso el pueblo tenía de alguna manera algo con que guiarse, algo que podían saber de que a qué Dios le estaban sirviendo, qué esperaba ese Dios de ellos. Y él fue así como Dios tenía paciencia por él también tenía mucha paciencia por el pueblo, porque les enseñaba, les hacía recordar quién era ese Dios a quien ellos tenían que servir, y quién era ese Dios que les sacó a ellos del lugar donde estaban. Que aún así ellos se olvidaron de eso, y ahí mientras Moisés estaba con Dios, en la presencia de Dios, pudimos ver cómo se olvidaron y se recordaban de esos dioses que tenían ahí en Egipto, ¿verdad? Y formularon ídolos, ¿no? Sí. Estatuas, y comenzaron a... ¿No fue un becerro de oro? Sí, ¿Fue así? era. Sí. ¿Y qué hace Moisés cuando baja de estar? Estamos entreverando un poco aquí, pero es impactante. Cuando baja Moisés de estar con Dios, le encuentra que realmente el pueblo de Dios estaba adorando un ídolo. ¿Se recuerdan qué es lo que hace? Sí, porque primero Josué, bueno, ellos escuchan el griterío y Josué piensa que hay un llanto, ¿verdad? Y Moisés dice, no me parece llanto, me parece fiesta lo que están haciendo. Él captó eso, ¿verdad? Y bueno, y él nada menos y nada más tirando los 10 mandamientos, esas tablas donde Dios con su dedo había escrito, tiró estas y los rompió, ¿verdad? Sí. Pero luego con los ídolos que hizo, no fue el que mandó... Tomar agua, o sea, lo esparció sobre el río, le quemó, le esparció y le hizo tomar. Lo hizo tomar a todo eso. Sí. No, él no era pacifista, no era menonita seguramente, ¿no? Esa vez se notó que... que no era. Sí. Así es, vemos que hombres han sido héroes, pero han sido hombres de fe, han demostrado, han sido obediente, un corazón quebrantado por Dios, a pesar de que han cometido errores graves, ¿no? Con consecuencias graves. Yo les propongo que antes de continuar hablando de eso, es una alegría, es un encanto realmente poder conversar de esta manera, y la mente comienza a traer recuerdos de esos personajes que son de mucho testimonio para nosotros. Antes de ir al siguiente, ¿vamos a hacer una pausa musical? Sí. ¿Les parece? Sí. Está bien. Aquí de vuelta conversando con Enrique y con Milciades. Estamos entre tres del Departamento de Consejería, conversando sobre el tema de tú también puedes ser un héroe, sobre los héroes bíblicos. Y hasta aquí ya hemos visto de que realmente personas humanas, pecadoras, que han fallado y cometido los errores y los pecados más vergonzosos y más terribles que un ser humano puede cometer, pero han tenido un corazón quebrantado, han buscado la presencia de Dios, han encontrado el perdón, el arrepentimiento, y en fe han conquistado mucho. Dios ha de todas maneras dado el perdón y ha dado su favor a esas personas, ¿no? Entonces, si nosotros aquí, Enrique y Milciades, continuamos hablando sobre héroes, justo durante el tiempo de la pausa musical hablábamos sobre los héroes mujeres, ¿no? Y Milciades dice, ¿cómo se llama, Milciades? Heroínas se le Heroínas se dice a las mujeres. Sí, heroínas. Sí, tenemos en la Biblia también, ¿no? ¿Sí? ¿Mencionamos alguna? Sí, tenemos en la Biblia Esther. Ajá. Y yo estuve... Noemí. Noemí. Hay Ruth, varias. Débora. Ruth. No nuestra compañera, ¿verdad? No nuestra compañera. Ruth de la Biblia. Ella también es, pero no... También no, es no era. así de la Biblia antes, ¿verdad? Ok. De ahora es. Estamos hablando de la Biblia antes, ¿verdad? Así es. Y yo estuve viendo un poco el tema de Rahab. Rahab era una prostituta, una mujer de mala vida, podríamos decir. ¿Qué es lo que tenía esa mujer? ¿Qué es lo que le hizo a ella famosa? Para mí es su decisión. Era muy decidida. Por ejemplo, ella fue capaz de decir a los hombres lo que tenían que hacer. Esos hombres estaban en su casa y le escondió. Dijo, bueno, ustedes ahora me van a obedecer. Se meten ahí, yo les tapo. Arriesgó con eso su vida, porque ella sabía que le estaban buscando a esos hombres.
en vez de echarles fuera para que le capturen, ella los guardó su vida, los escondió para más tarde, por supuesto, salvar su propia vida y de su familia. Esta mujer era una mujer, ahí entramos en un detalle hizo una mentira, media mentira, algo así, porque Una dijo que media estaban verdad. por acá y ya no están, pero bueno, donde estaba ella no, pero ahí en el fondo estaban, ¿verdad? Entonces, ese es otro tema, ¿verdad? Pero ella al final le salvó la vida a esos hombres, pero lo interesante es que ella también dijo, bueno, ahora yo les salvé y ahora me van a salvar ustedes. O sea, eso no es gratis. Entonces, Acuérdense de mí. recuérdense de mí cuando... Y ahora lo que a mí me llama la atención de esa mujer, aunque ella era de esa vida, ella sabía de la historia. O sea, ella sabía lo que pasaba, porque ella sabía que esta ciudad se iba a capturar, que los israelitas estaban rodeándose ahí, o sea, que estaban cerca y iban a rodear esa ciudad. Ella sabía algo de lo que Dios estaba haciendo, y por eso ella dijo a los hombres, yo sé qué van a hacer con nosotros, pero recuérdense lo que yo les he hecho. Entonces, bueno, está la historia donde ellos pidieron que marque su casa, ponga una tela roja ahí por su puerta para que cuando nosotros entremos, entonces vamos a cuidar tu vida. Y hasta los hombres se comprometieron su propia vida si no iban a hacerlo, ¿verdad? Y lo comentaron a Josué, que esta mujer nos salvó, y también Josué les dio ese privilegio que ellos buscaran primero esa casa y le marquen que saquen de ahí a esa mujer para que no muera, ¿verdad? Entonces es una mujer muy decidida, y ella no solo siendo pagana del pueblo no Israel, que no era Israel, ella llegó a ser israelita, pero no solamente eso, sino entró en la genealogía de Jesús. Y ahí Jesús, o sea, ahí la Biblia nos enseña que no había un pueblo perfecto de la genealogía que era para el judío muy importante, sino podría entrar cualquiera ahí en esa lista. Porque Jesús vino para todos los pecadores. Entonces, es algo muy interesante de esa mujer, que para mí es una mujer, un ejemplo, no en su prostitución, por supuesto, pero lo que ella hizo aquí, ¿verdad? Donde ella realmente salió, vamos a decirlo, a la pantalla, ¿verdad? Donde realmente le conocemos a través de la Escritura por lo que ella hizo. Y como hemos hablado también de otra mujer que es Esther, Michas, no sé cómo vos ves a esta mujer, porque esta mujer es otra que realmente dejó un legado, que realmente hizo algo para que la Biblia le menciona. Sí, pensando un poco en las mujeres que estarán escuchando el programa, de que seguramente dicen, ¿por qué mencionan a los héroes? Muy machista, ¿verdad? Sí, darles también, compartir con ellos también que en la Biblia, como ya se mencionó, encontramos también mujeres que realmente fueron valientes, que se dejaron ser instrumentos en la mano de Dios, de poder bendecir a otras personas. En este caso, Esther, una joven que tenía mucho coraje a la hora de arriesgar incluso su propia vida para salvar a todo un pueblo, ¿verdad? Seguramente muchos conocerán su historia, que tuvo que salvarle al pueblo de, ¿cómo se dice? Genocidio, creo que se dice, que les podía matar a todos. Estaba en el plan eso, y podemos ver también cómo le tenía en el corazón a su pueblo, que quiso dar incluso a arriesgar su vida para ella mismo. Ella podía también incluso valerse por su esposo, en este caso el rey, de decirle, anda vos, soluciona esto, sino que ella mismo tuvo ese coraje de ir a enfrentar y arriesgar su vida, pidiendo que por favor no se le mate al pueblo, y de esa manera dejó también un legado importante en cuanto, si vamos a ir a lo que es la valentía de una mujer, ¿verdad? De entregar todo lo que tenía, así en cuanto como persona, de pensar en su pueblo, tener presente al pueblo, pensando, me imagino, en cada niño en ese momento, en cada padre que estaban ahí, que ella se notaba que tenía un gran cariño, también aprecio hacia el pueblo, que no quería que se le mate a todos. Entonces ahí uno puede ver también cómo Dios estuvo presente también, ¿verdad? A través de la vida de ella, y ver
que ver esta historia y cómo esa mujer fue muy valiente, de alguna manera nos lleva a pensar también que Dios nos pone ahí en el lugar donde podemos ser de influencia en la vida de muchas personas, ¿verdad? En este caso, ella en su posición, en la posición que tenía, en los dones que ella tenía o en el poder que ella tenía, Dios usó eso para también hacerle recordar al pueblo el amor que él tenía todavía hacia el pueblo judío, ¿verdad? Y eso lo podemos ver a través de la vida de Esther, que mostró una vez más la fidelidad y cómo Dios ama realmente a ese pueblo, ¿verdad? Es interesante que nosotros, mientras vamos conversando y veo que ustedes se prepararon, han traído héroes del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Se dan cuenta? Que hasta ahora estamos en el Antiguo Testamento. Vamos a entrar también en el Nuevo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ¿ustedes están pensando en hacer 2 programas o qué? Sí, sí. Pero yo justamente ahí pienso en el apóstol Pablo. No sé si han pensado en él. Pero otro hombre... Pero antes de conocer a Dios, después de conocer a Dios, de estar con Jesucristo, no sé, la Biblia no registra ningún pecado drástico, o sea, algo que él ha cometido así, un error drástico. No sé si mi memoria está fallando, pero ¿sí está fallando? ¿Cuál fue su...? Él era uno de los principales personajes que persiguió al cristianismo para... Sí, pero antes de convertirse. Sí, por eso. Antes de convertir, eso sí, pero después de convertirse no. No, no sé si un pecado grave, pero él se peleó con su compañero y se separaron. O sea, no, pero eso era necesario. De repente, ¿verdad? Para crecer. Yo no lo veo como un pecado, yo lo veo como una linda oportunidad. Sí. 2 temperamentos que no coincidían, no funcionaba trabajar juntos. Sinceramente ha sido un pecado, como todos esos personajes del Antiguo Testamento se menciona en la Biblia, no encuentro. No ha tenido. Pero si antes de conocer a Cristo sí ha sido un hombre duro que ha perseguido a los cristianos, a los propios cristianos, ¿verdad? Los ha encadenado, los ha encarcelado, los ha juzgado y los ha matado, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Él era parte para él algo bueno hacía ahora. Sí. ¿Cómo? Para él era algo bueno lo que hacía. Para él era algo correcto. Pensaba incluso que hacía en nombre de Dios, lo hacía. Así es. La religión, ¿no? Sí. Lo que la religión puede llegar a ser. Pero luego su vida, cuando tiene ese encuentro personal con el Espíritu Santo, esa conversión tan drástica, su vida es transformado del día a la noche, ¿no? Uno podía pensar, si vas a fallar otra vez después de ese encuentro, porque realmente no tuvo impacto, porque realmente fue un encuentro muy impresionante la manera en que describe la Biblia. Su conversión, decís, ¿verdad? Sí. Sí. Y parece ser que era una conversión donde no había de principio no había personas involucradas. Sí. Era Dios manifestándose directamente a él, ¿no? Y creo que era necesario, porque si había otro involucrado iba a creer. Le iba a matar, le iba a encarcelar. Y sí, claro que sí. Pero Pablo, luego de esa conversión, no sé cómo ustedes lo ven, pero lo veo como otra vez una persona de fe, obediencia, sin medir las consecuencias de tener que predicar o poder predicar la palabra de Dios. Sí, incluso una parte, él como que le confrontó también a Pedro, un apóstol así que vivió con Jesús, que alguien que recién más o menos así se convirtió, venga y te diga cómo tenés que ser. Y uno puede llegar a ver también que en el Antiguo Testamento se habla mucho de la vida de Pablo. Incluso se habla más de su ministerio, de lo que él hizo, que los propios apóstoles, ¿verdad? Entonces, un gran impacto. Del Nuevo Testamento, sí. Un gran impacto dejó en la vida de los cristianos. Sí. Toda la historia. Y ha sido un instrumento de parte de Dios para hablar de... Si nosotros hoy trabajamos en un departamento de consejería, yo digo, el apóstol Pablo ha sido el psicólogo de la Biblia, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con salud mental, él ha tomado esos temas y lo ha escrito de una manera sobrenatural. Otro tema del cual él ha abordado muchísimo es el tema de matrimonio y familia, que también me pregunto, ¿qué habrá sido la vida de Pablo antes de convertirse? No sé si ustedes llegaron a esa especulación. ¿Será que él antes de convertirse tuvo alguna relación matrimonial y familiar?
Y mejor preguntarle en el cielo, ¿verdad? Cuando nos encontramos, porque podríamos Se pensar- dice mucho de que... Se sospecha mucho, sí, se especula sí, mucho por supuesto, su conocimiento también. lo que por su tiene. conocimiento. Y del trabajo, del ministerio que él tenía. Él estaba en el Sanedrín. Y puede ser. Y normalmente, según la historia, que sí o sí tenían esposa. Los que estaban ahí. Y Bueno, estamos sacando lo que la Biblia no dice, ojo, ¿no? Tenemos que aclarar eso, pero a pesar de su conocimiento, a pesar de sus encuentros con Dios, él era un hombre humilde y de servicio. Y no quería saber de otra cosa que predicar de Cristo resucitado. Eso era hoy día le van a decir que fanático que era, ¿verdad? sí. Sí, y interesante que para que él escribiera, Dios le tenía que meter en la cárcel, porque Sí, si estaba afuera no tenía tiempo no para tenía escribir. tiempo para escribir. Que de hecho fácilmente no fue él mismo quien escribía, sino que alguien Sí, Alguien y eso se escribía, tenía su secretario, ¿verdad? Que escribía por él, ¿no? Que escribía por él. Un hombre que ha predicado hasta el final ha sido un ejemplo digno de ser imitado. Muchas doctrinas bíblicas eclesiásticas también tenemos gracias a él, ¿no? Claro, porque después de los 4 evangelios, casi toda la Biblia es él, ¿verdad? Se trata de Pablo. Y ahí viene la vida de iglesia, la vida Sí. práctica, las doctrinas, viene a través de él. ¿Cómo estamos? ¿Les hace falta una pausita musical? ¿O terminamos esto? Y vamos a hacer una pausita y después Sí. nos vamos al último Al último punto. punto. Volvemos luego. Conversando aquí con mis compañeros, con Enrique y Milciades, sobre el tema de héroes. Tú también puedes ser un héroe, pensando en el feriado del día de ayer. Para los que están con nosotros ahora sábado a la mañana. Pero el tema salió de ahí conversando con los compañeros sobre el 1 de marzo, ¿verdad? Sí, que fue feriado. Entonces dijimos, bueno, hay tantos héroes en esta tierra, tantos personajes que son héroes y no queremos sacar valor de ellos. Tenemos que respetarlos y honrarlos como personas que han dado su aporte. Por algo se los considera héroe. Pero el programa de hoy, la idea es llevar a tener una cosmovisión y una perspectiva bíblica de un héroe y que cada uno de nosotros podamos tener esa decisión de decir, yo también quiero ser un héroe. O sea, ser una persona consciente, un héroe consciente. Porque no tenemos que hacer milagros y cosas extraordinarias para ser héroes, ¿no? En el día a día somos llamados a desarrollarnos como seres humanos y marcar la diferencia en la vida de las personas que nos rodean. No sé si quieren mencionar algo más de lo que estábamos hablando o pasamos al último punto. Sí, pensando y escuchando un poco lo que estuvimos compartiendo, me llevó a pensar en... Nosotros hablamos mucho que hubieron héroes así que de alguna manera se dejaron ser instrumentos en la mano de Dios, pero que todos tenían en común algo, aparte de lo que hacían lo que Dios les decía, también fallaban mucho. Cometieron errores, pero aún así Dios usó sus vidas. Pero creo que también es oportuno mencionar a un héroe que yo creo que fue el único que no falló en nada. Tipo, Sí. el único que vino a cumplir todo lo que Dios esperaba para que el ser humano pueda tener un camino a Dios, que es obviamente Jesucristo, ¿verdad? Que Así es. quien vino realmente a someterse a su Padre, a la voluntad de su Padre, no conoció pecado, no cometió pecado, no hizo alguna cosa mala, sino vino a cumplir lo que su Padre le mandó a hacer acá. Y de esa manera nos mostró también su misericordia en nuestras vidas, que hay un camino para cada uno de nosotros. Y sí, me llevó a pensar nomás en ese héroe que yo creo que todos vamos a estar de acuerdo que es nuestro héroe, el único que no falló. Que no falló y que nos salva a través de su muerte, ¿verdad? Que vino a dar su propia vida para que podamos nosotros tener ese camino del Padre. Entonces, sí, mencionar para que toda la gente que está escuchando también, que lleve en cuenta eso, que realmente fue el único que estuvo ahí sirviendo realmente de corazón a Dios, cumpliendo su propósito aquí en la tierra. Y de esa manera también impactar en la vida de las personas. De hecho, todas las personas que hemos mencionado en el Nuevo Testamento realmente fueron también impactados por él, ¿verdad?
siguieron, obedecieron su mandamiento, especialmente Pablo, Sí. que fue muy tocado, muy impactado por la vida de Jesús. No tuvo la oportunidad de vivir con él, pero sí escuchar así de manera cercana a través de los apóstoles cómo él vivió en esta tierra. Y el encuentro que tuvo con Jesús hizo que él sea también de impacto en toda la historia del cristianismo, ¿verdad? Y yo creo que sigue impactando esa historia de Jesús en nuestra vida, y creo que Dios quiere seguir también usando esa historia a través de nosotros ahora para ser de impacto, para dejar algo, una huella en la vida de cada una de esas personas, que justamente es el punto que vamos a tocar ahora, ¿verdad? Totalmente. Totalmente. Sin su presencia puede ser un héroe, pero un héroe terrenal. Incompleto. Y es incompleto. Es vacío, ¿no? Sí. Porque con Jesucristo es completo. Él hace que sea completo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y hasta quiero tener otra palabra para describirle. No solamente como un héroe, ¿no? Sí. O sea, el Salvador, el Rey de Reyes, el que completó todo, el motivo, la causa principal del existir del cristianismo hoy día, ¿no? O sea, alguien que se considera cristiano, hijo de Dios, sin Jesucristo no puede. Y sabemos que la humanidad que anda enliado en sus pecados y buscando soluciones inmediatas sin Jesucristo no va a ser completo, no va a encontrar. Es la causa de nuestro existir y de nuestro vivir hoy. Hablemos entonces, para ir a la recta final, sobre la práctica hoy. El oyente que está escuchando en este momento, él es un héroe, él puede ser un héroe. ¿Qué necesita él para ser un héroe? Sí, hablando de eso, como hemos mencionado al principio del programa, tú también puedes ser un héroe. Entiendo que cada uno de nosotros lo puede ser. Algunos de repente más en el círculo familiar, otros en el barrio más amplio, otros en la ciudad donde viven, es conocido o conocida en la ciudad, otros en el país y hasta cruzando las fronteras. Entonces, sea de un tamaño más chico o grande, pero de alguna manera todos podemos ser héroes. Esos días me ayudó un poco eso, también tuvimos una devocional y alguien dijo, en esa devocional dijo, ninguna embarcación ha sido hundida por el agua que le rodea. Y yo dije, pero ese está mintiendo. Entonces, ¿cómo se caen las embarcaciones? Hasta que él explicó que el agua que le rodea nunca le hundió, sino el agua que entró. Entonces, si permitimos, cuando hablamos de esa maldad, si entra en nosotros, ahí sí somos contaminados y tenemos estos problemas del pecado, todo eso, pero estamos siendo rodeados de un mundo, de muchos conflictos, de muchos problemas y todo eso, pero hay una lucha personal en la cual nosotros debemos mantener ese canal abierto con Dios para prevenir eso, de que eso no entre en nosotros. Es una lucha, como dijo Napoleón, aunque él no era cristiano, pero él dejó muchas frases interesantes. Él dijo que él había tenido muchas batallas, pero la batalla que tenía todos los días era consigo mismo. Entonces, para que nosotros podamos ser un héroe para alguien, necesitamos tener esa batalla personal con nosotros mismos. Y hay dos palabras que yo encontré ahí para ser un héroe. Uno es el ser, como yo soy, sin hacer algo, o sea, como es mi persona, pero eso me va a provocar para que yo sea proactivo, y viene la otra palabra, el hacer. O sea, por un lado soy el que soy y por otro lado es el hacer. ¿Qué hago yo como para que sea un héroe? Y muchas veces, sin darnos cuenta, somos admirados por alguien, por lo que hemos hecho, cómo nos hemos portado en alguna parte, sea en una reunión, una discusión, en un ambiente donde hubo peleas, cómo yo me comporté. La gente te admira, cómo la gente te admira. Bueno, tuvo una tremenda tranquilidad, no abrió la boca cuando se le acusó, o cosas así, ¿verdad? Que uno puede con su ser, cuando uno tiene ganado en cierta manera esa batalla interior, uno con su ser puede llegar a ser un héroe para personas. De repente no para todo un pueblo, puede ser también, pero para ciertas personas
que te empiezan a admirar, empiezan a seguir. Entonces, de esa manera uno da una influencia en esas personas, uno influye en ellos, y eso es lo que te deja como héroe para esas personas. Y de repente, en años más tarde, uno se da cuenta lo que uno ha sembrado. Esto puede ser en tus propios hijos, puede ser en tu familia, puede ser en tu sociedad. Cada uno podemos, de alguna manera, ser un héroe. Ujú, ujú. Me gustaría acoplar lo que has dicho, lo primero que es el ser. Es la decisión más importante que el ser humano tiene que tomar aquí en esta tierra, si quiere seguir a Cristo o no. Porque con Cristo Jesús podemos trabajar nuestro ser interno. Es donde respondemos quién soy en Cristo Jesús. Yeah. Y es ahí donde mis debilidades inclusive son transformados. Y Dios transforma eso para bien, ¿sí? Y con Él se restaura lo que el pecado, el enemigo había sacado, que es el ser en Cristo Jesús, la identidad original. ¿Quién soy en Cristo Jesús? Entonces, para ser un héroe yo tengo que tener claro eso hoy día. Yo soy un hijo de Dios, redimido. Fue pagado un precio muy alto por mi vida en rescate mío. Entonces tengo el perdón de pecados, tengo el regalo de la vida eterna. Entonces Él restaura mi ser interior. Y luego me gusta cuando dijiste del ser y el hacer, que para mí el hacer es el propósito de vida, ¿sí? Cuando yo como persona he descubierto una motivación, una causa, ¿para qué estoy en este mundo? Todos estamos de una u otra manera para alcanzar personas para Cristo, para extender el reino. Eso es un propósito general, pero cada persona tiene un propósito, un llamado específico, una vocación en que abocarse y desarrollarse en este propósito, y con este propósito cumplir el mandato que Dios ha instalado a la vida de cada persona, ¿sí? Un llamado de una manera universal, pero estoy convencido que cada persona tiene un propósito personal de vida, y si ha encontrado este propósito y se desarrolla en él, pasa a ser un verdadero héroe. Entonces pasa a marcar la diferencia en la área por la cual Dios le ha instalado en este mundo. No sé si me explico. Sí. ¿Sí? Poder descubrir cuál es mi propósito de vida. ¿Para qué estoy en este universo? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿En qué quiero empeñar mi tiempo, mi conocimiento, mi energía, mis finanzas, mis habilidades, mis dones, mis talentos? Entonces yo sé hacia dónde voy. Todo ser humano, personalmente, todo matrimonio, toda familia, toda institución debería de tener claro lo que algunos llaman de visión, pero ese es el propósito. Hacia allá vamos, hacia allá yo voy, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Sí. ¿Quién soy? Tener una identidad clara, entender ese propósito que Cristo pone en mi vida, ¿verdad? Totalmente. Me llevó a pensar cuando estamos hablando de ser, ahí donde estoy, ser de impacto. Incluso cuando ya no estás más, dice. Me hizo recordar ahora un testimonio de mi bisabuelo. Ajá. Yo creo que en alguna oportunidad he compartido acá en un devocional entre compañeros. Él hasta ahora, él ya no está más ahora, pero antes de morir, él se convirtió, era uno de los líderes de la comunidad donde yo crecí, uno de los líderes, y antes de morir él tuvo la oportunidad de conocerle a Dios. Qué bendición. Y fue el primer cristiano en la familia, y una de mis primas, así haciendo visitas justamente con un compañero acá, dijo: ahora yo te veo a vos y me acuerdo de lo que abuelo decía antes, dijo. Y él tenía una vida así que le agradaba a Dios, y dijo en una reunión así en familia, comentó que cuando yo estoy ahora orando para que uno de acá de la familia llegue a ser cristiano también cuando yo ya no esté más, o cuando yo me gustaría ver, pero yo estoy orando para que alguien pueda creer también después de mí. Se murió sin saber, sin ver la respuesta a su oración que Dios dio, ¿verdad? Y mi prima ahí se acordó de ese testimonio que dijo: ahora que veo que vos estás en la iglesia, en la fe, me acuerdo de lo que él dijo y la vida que él llevaba y cómo impactó. Y después de mucho tiempo me enteré yo de eso, y yo creo que de eso se trata cuando hablamos de impactar la vida de las personas que nos rodean. Sí. Ahí en el lugar donde está, sí. Marcar algo. Sí. Quizás en el momento no vas a poder ver eso,
yo creo que incluso no nos corresponde a nosotros No. ver ese fruto del esfuerzo o de lo que nosotros estamos dando para esa persona, sino de saber que de alguna manera eso va a impactar en algún momento. Porque Ujú. si Dios está ahí involucrado, si Dios está ahí presente, Él en su momento, en su tiempo, va a hacer que esa semilla que dejamos pueda brotar en algún momento, ¿verdad? Totalmente. Entonces, me hizo pensar eso y realmente es lindo saber cómo Dios realmente obra en la vida de las personas y a través de las personas. Entonces llegamos a una conclusión clara de que ser un héroe hoy es compartiendo lo que es lo principal, el mensaje de esperanza con las personas que nos rodean, ¿sí? Hablamos y lo vivimos. Lo vivimos y luego lo hablamos si hace falta, ¿verdad? Eso es en primer lugar. En segundo lugar, si nosotros pensamos como radio, ¿cómo es? Hemos declarado el año de la familia Sí. y tenemos como lema del Departamento de Consejería que es Construyendo mi Familia. Yo creo que luego de tener claro de que quiero compartir el Evangelio y quiero encontrar el propósito de Dios para mi vida aquí en esta tierra, el ambiente familiar, los padres, ¿sí? Los padres son los héroes de sus hijos y hasta me arriesgo a decir, no sé si uno puede decir que puede ser un héroe negativamente, no sé si eso existe, pero padres son héroes para los hijos. Hijos quieren de chiquito vivir como viven sus padres, ¿no? Y si nosotros hemos descubierto, hemos entendido y nos esforzamos para andar por el camino correcto, vivir lo que leemos en la Biblia, lo que compartimos, ahora tenemos que decir de que no ser perfecto. Yo he pedido, justamente hoy pedí perdón a mi hija porque levanté la voz con ella, ¿sí? Por algo que ni siquiera ella era culpable y le lastimé, le dolió, le lastimó su corazón. Entonces luego le dije, ¿podés perdonarme, hija? Está mal lo que yo hice. Significa vivir el Evangelio de una manera práctica. En el ambiente familiar es un ambiente muy lindo para ser un héroe, para sembrar eso. Luego en la sociedad, en los amigos, en la iglesia, donde estamos, ser personas que impactan en la vida de los demás. ¿Algo más que quieran decir? Estamos yendo a la recta final. Parece que no, ¿no? Sí, parece que estamos en la recta. Ya estamos en la recta final. No, yo creo que es importante que seamos siempre una luz y una persona accesible para que cuando la gente nos rodean, que ellos sientan que puedan hablar con nosotros, que puedan contar con nosotros. Porque yo estuve pensando en esos días, en nuestro viaje que hicimos, esos niños nos contaban en una comunidad que la mayoría de los niños son medio hermanos, que sus padres ni se conocen, que son hijos fruto de una mala vida de mucha gente. Entonces estos niños, ¿cuánto necesitan el cariño? Uh-huh. Cada vez cuando hicimos un juego, en medio de los juegos vinieron 2, 3, 4, te rodeaban y pusieron sus cabecitas así por tu brazo y te agarraban y querían ese contacto físico, querían sentir ese amor cerca. Y uno no hacía mucho, uno estaba parado ahí, pero ellos con los juegos que dirigimos, ellos se sentían protegidos, sintieron que acá hay una persona que me quiere, una persona que se interesa por mí. Entonces vinieron, cuando había tiempito, vinieron y estaban sobre tu regazo, lo que sea. O sea, querían ese calor de humano. Y eso creo que necesitamos como seres humanos siempre dar eso, entender a la gente. Yo estoy aquí para servir y cuando necesites, aquí estoy. O sea, totalmente. Quiero que ayudarte de alguna manera. Y eso los chicos sintieron, ¿verdad? Que ellos de repente dicen, bueno, pero esa gente vienen ahí con vehículos, con camionetas, pero ellos están aquí con nosotros, jugando con nosotros, uh-huh, con los niños. Uh-huh. Entonces, eso es lo que ellos, yo entiendo que fuimos héroes para ellos, ¿verdad? Totalmente. Hoy me gustaría hacer un poco diferente y terminar el programa, claro, en manera de oración, pero con la bendición sacerdotal que está en número 6. Es mi deseo para ustedes, compañeros, es mi deseo para el oyente que está escuchando, para su vida, para su familia, para lo que hace en el día a día.
y que no menospreciemos cada pequeña oportunidad, como estábamos mencionando, de marcar la diferencia y tornarnos un héroe. Y tal vez no nos vamos a dar cuenta en esta tierra el impacto que hemos causado y no nos corresponde. En el cielo vamos a cosechar lo que sembramos aquí. Entonces mi deseo para tu vida es que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti, sobre tu familia, sobre los tuyos, sea compasivo contigo, que el Señor muestre su favor a tu vida y te conceda su paz. Amén. 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 Dios mediante, hasta el próximo sábado.